de esta clase, si lo podríamos llamar así, lo puse como ni el rey, ni el rey del sur, ni el rey del norte, ni él. Entonces, lo que yo quiero hacer, más que nada, es... ¿Por qué pensé este tema? Más que nada lo pienso como un repaso para mí, sobre todo esto me sirve más que nada a mí, pero también quizás porque lo que estoy intentando hacer con este repaso es llegar a las conclusiones que nosotros tenemos como movimiento utilizando la metodología. Entonces, lo que yo busco hacer con este estudio, lo que voy a intentar reflejar, o el objetivo de mi clase, va a ser, por lo general nosotros sabemos las respuestas finales, sabemos cuáles son las conclusiones, sabemos dar la respuesta correcta. Ahora, como le dijo Jesús al intérprete, no sé si todos entendemos lo que leemos. Entonces, quizás con esta clase de hoy, lo que yo busco hacer esto, quizás no solamente conocer la posición que tenemos como movimiento sobre el versículo Daniel 11:40, sino también aprender el abordaje y la metodología de cómo llegamos a Daniel 11:40 y las conclusiones que nosotros tenemos. Nuestra posición como movimiento, nosotros la tomamos y seguimos teniendo la misma posición que la habíamos obtenido de la revista El Tiempo del Fin, de Jeff Pippinger. Obviamente que tenemos esa posición, pero lo abordamos con una metodología diferente. Pero nuestra posición hoy sobre Daniel 11:40, que voy a escribir por acá arriba, nosotros decíamos Daniel 11:40, cuando leemos el versículo, leo el versículo, sé que lo saben de memoria, pero para la clase me va a servir que lo lea. Dice, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por la tierra, inundará y pasará. Nuestra posición hoy es, nosotros decimos que Daniel 11:40 tiene una parte A, tiene una parte B. Decimos que en la parte A, el rey del sur contiende contra él. Y después decimos que en la parte B nosotros tenemos al rey del norte que se levanta contra él. Como movimiento nosotros decimos que esto en parte A y parte B está ocurriendo todo en el tiempo del fin. Y nosotros hicimos aplicaciones y todo, y nuestra conclusión a la cual llegamos es que el rey del sur de Francia atacando al papado. Voy a hacer la flecha. El rey del sur de Francia atacando al papado, y que acá es el papado contra la URSS. Nosotros decimos que esto ocurre en 1798 y que este tiempo del fin es en 1989. Como es parte A y parte B, lo que hicimos fue extrapolar este tiempo del fin y decir, bueno, esto ocurre en el tiempo del fin y esto ocurre en el tiempo del fin. Ahora, no sé si es tan fácil para la gran mayoría de poder decir, porque si nosotros leemos literalmente Daniel 11:40, es totalmente, o sea, la misma lectura no te sugiere que hay una parte A y que hay una parte B. La misma lectura no te sugiere que hay solamente dos entidades
que está el rey del norte y el rey del sur, y que va tratando entre estos dos, sino que si ustedes hacen una lectura literal del versículo, te dice, el rey del sur está atacando a él, y después te dice que el rey del norte también está atacando a él. Aparentemente hay tres entidades, tenés al rey del sur, tenés al rey del norte y tenés a él. Entonces, ¿cómo es esto que nosotros decimos Daniel 11:40 hay una parte A y hay una parte B? ¿Cómo esto que decimos que hay dos personajes en realidad, los protagonistas, el rey del norte, el rey del sur? ¿Cómo llegamos a estas conclusiones? Porque a simple vista, cuando lo leemos, la verdad que no es lo que está diciendo el texto. Entonces, para hacer el abordaje, lo que nosotros hicimos para aplicar la metodología fue empezar a aplicar la regla 5 de Miller. Que la regla 5 de Miller lo que te va a decir es que la Biblia es su propio diccionario, que la Biblia tiene que explicarse por sí misma. Y por lo tanto, para aplicar esta metodología, para llegar a esto, yo quiero que nos olvidemos de todas las aplicaciones. ¿Qué es una aplicación? Es decir, el rey del sur es Francia, el rey del norte es el papado. Eso es una aplicación. Yo solamente quiero que ahora empecemos a buscar todas las respuestas de cómo es esto que hay una parte A, una parte B, quién es el rey del norte, y que todas esas respuestas las encontremos solamente en la Biblia. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es entender que Daniel es un libro sellado, es un libro que está a oscuras. Y Elena de White dice que Apocalipsis es como un guante que encaja en la mano y que la mano es Daniel. Es decir, que el guante está por encima de la mano, digamos. Encajan uno con otro y encajan de manera perfecta. Y que Apocalipsis es la antorcha que va a iluminar a Daniel. Entonces, nosotros, para poder explicar esto, esta conclusión a la cual llegamos como movimiento, lo que hicimos fue encontrar una repetición y ampliación de la que está pasando acá en Daniel 11:40. Voy a sugerir que esa repetición y esa ampliación se está dando en los siguientes capítulos y versículos de Apocalipsis. Entonces, deberíamos esperar ver una repetición y una ampliación. Todos se van a dar en Apocalipsis. Y se van a dar en Apocalipsis 13:3. La siguiente va a ser en Apocalipsis 17:8. Y la tercera va a ser en Apocalipsis 17:11. Entonces ahora sí, vamos a ir a ese versículo y vamos a intentar entender por qué es que hay una repetición y una ampliación en estos versículos. Si nosotros vamos a Apocalipsis 13:3, dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo que estamos viendo acá es que hay una herida de muerte o una herida mortal, y luego esa herida mortal es curada, ¿no? El versículo se está sugiriendo, o sea, si nosotros pensáramos, si alguien recibe una herida mortal, se muere y después se cura, se sugiere por sí mismo que está ocurriendo en dos tiempos diferentes. En un tiempo A y un tiempo B. Por eso es que acá empezamos a ver que hay dos tiempos, un tiempo A y un tiempo B. En este primer tiempo, en la parte A, nosotros vemos que la herida mortal causa una muerte o una caída, digamos. Y esto es lo que nosotros vemos en la parte B, en la parte A. Y en la parte B lo que vemos es que ese algo se levanta o resucita. Bien, esto está ocurriendo en Apocalipsis 13:3. Vamos ahora a Apocalipsis 17:8.
Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Entonces, acá me está diciendo que la bestia que era y que no es. Que era te sugiere que antes tenía vida y que no es significa que ahora no tiene vida. Entonces, el mismo versículo está diciendo la bestia que era y que no es. Acá está diciendo no es. Y la parte B, ¿qué dice la parte B? En la parte B, 17.3, 17.8, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo. Ok. Entonces, acá estamos viendo lo mismo. Estamos viendo una bestia que tenía vida y que ahora no tiene, una bestia que cae. Y ahora estamos viendo que esa bestia sube del abismo. Yo busqué esta palabra subir, y esa palabra subir tiene la siguiente referencia, G305. Que G305 significa resucitar. Es que el mismo texto de la Biblia te está, por más que no vaya a G305, está diciendo que eso que murió ahora está por subir del abismo. Y ese abismo te hace pensar en que alguien está subiendo de un pozo. Inclusive cuando buscan el significado de abismo significa infierno. Alguien está subiendo después de haber muerto, de haber estado en el abismo. Entonces, la bestia que era y que no es, murió y ahora está resucitando. Ok. Y ahora vamos al último, que es Apocalipsis 17:11. Dice, otra vez, la bestia que era y no es también el octavo. Entonces, otra vez, acá me dice que hay una bestia que antes tenía vida y que ahora no la tiene más. No es. Y del otro lado, en la parte B, me dice que es el número 8. Bien. Entonces, otra vez, la bestia me está diciendo que no era, que era y que ahora no es, me marca una caída. Y ahora, podemos encontrar de diferentes formas qué significa este número 8. Yo lo voy a abordar de dos formas. Una, o sea, se podría demostrar de varias formas el significado, el simbolismo del número 8, pero yo elijo dos. Una, cada vez que yo ponga este cuadrado acá, va a ser que estoy completando información. ¿Qué significa completar información? Si yo veo que hay una repetición y una ampliación, digo que en Daniel 11:40 se repite y se amplía, en el 13:3 se repite y se amplía, en el 17:8 se repite y se amplía, en el 17:11, y veo que en la parte A alguien está cayendo, y veo que en la parte B alguien está subiendo, por más que acá este número 8 yo no sé qué significa, completando la información y sabiendo que esto se repite y se amplía, puedo saber que el número 8 tiene que significar algo que sea como subir, que sea resucitar, que sea que algo se cura, algo que estaba muerto y ahora está resucitando. Pero también, si ustedes piensan en el número 8 y piensan en el día en que resucitó Cristo, los días de la semana van del 1 al 7, siendo el día 7 el sábado. Y el domingo, ¿qué número de día sería? El 8. Entonces, el 8 es un símbolo para la resurrección. Ok. Entonces, hasta ahí lo que estamos viendo es identificando una repetición y una ampliación. Lo que estamos viendo es de dónde sale esto de una parte A y una parte B.
Vimos que en la parte A hay algo que cae y en la parte B hay algo que sube. Ahora vamos a identificar la identidad de esto, algo que cae y algo que sube. Para eso vamos a tener que ir a identificar de quién está hablando el capítulo 13 y de quién está hablando el capítulo 17. Para eso les voy a ahorrar el tiempo de leerse todo el capítulo y les voy a decir que el protagonista del capítulo 13 se encuentra en el versículo 1. Voy a hacer por acá, si se ve. 13:1. El protagonista del capítulo 17 se encuentra en el 17:3. Entonces, voy a leer Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces, me está hablando de que hay una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Después voy a Apocalipsis 17 y dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hasta ahí me está sugiriendo que la bestia de Apocalipsis 13 y la bestia de Apocalipsis 17 es la misma. Yo voy a decir, inclusive, la bestia de Apocalipsis 12:3, también es la misma. Fíjense el detalle que acá dice que esta bestia tenía un color que era color escarlata. Vamos al 12:3. El 12:3 dice: vi una de sus cabezas, 12:3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. También en el 12 tenemos una bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Bien. Utilizando la regla 5, la respuesta a quién es esta bestia que está cayendo en el capítulo 13, que está cayendo en el capítulo 17 y que tiene una repetición de apelación en el 17:11, me está hablando de una misma bestia, una misma identidad. Me está hablando de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí es cuando quizás podamos entrar en conflicto, porque inclusive hay citas, y de hecho el entendimiento de los mileritas era que la bestia del 12 era Roma, la bestia del 13 era Roma papal y la bestia del 17 era Roma papal, de nuevo. Pero nosotros estamos viendo, sin hacer aplicaciones y solamente utilizando la regla 5, que la bestia es la misma. Es solamente una bestia, es solamente una identidad. La bestia de Apocalipsis 12, la bestia de Apocalipsis 17 y la del 13 son la misma bestia. Estas son diferentes capítulos que te cuentan la misma historia y con el mismo protagonista, con la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Bien. Entonces, uno de los cuestionamientos que quizás podrían llegar a hacer en sus cabezas ahora, después pueden hacer muchos más cuando terminemos la clase y preguntar, pero si ustedes van, por ejemplo, a la bestia de Apocalipsis 13 y van al 13:3, dice: vi una
de sus cabezas como herida de muerte, había una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Entonces, decís, Paco, pero ahí me está diciendo que una de sus cabezas recibió herida mortal, no la bestia. ¿Será que acá no encaja con la otra repetición y ampliación? Pero ahora, yo pensé un ejemplo. Yo estoy diciendo, Paco recibió una herida de muerte en una de sus piernas. De sus piernas. ¿Y quién está recibiendo la herida mortal? ¿Está recibiendo la herida mortal la pierna? ¿O quién puede morir? ¿Puede andar la pierna sola por sí sola y tener vida por sí sola? La pierna tiene vida por mí. O sea, si alguien está recibiendo la herida mortal en una de sus piernas, es la persona, es el sujeto, no es una de sus partes. Entonces acá el mismo versículo te está diciendo que una de sus cabezas recibe una herida mortal, pero su herida mortal, ¿de quién estamos hablando? De la bestia, la herida mortal de la bestia está siendo curada. Entonces esa herida que recibe una de esas cabezas fue una herida mortal para toda la bestia. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia, sin hacer ningún tipo de aplicación. Y es por eso que nosotros decimos que está ocurriendo que cada uno de estos capítulos habla de la misma bestia, la misma protagonista. Y ahora los quiero animar a identificar la identidad de esta bestia. ¿Qué representa esta bestia? Sabemos que es la misma bestia. Pero ahora, ¿quién es esta bestia? ¿Qué representa esta bestia? ¿Qué deberíamos ver cuando vemos a esta bestia? Y para eso, Juan lo explica de la siguiente manera. Nosotros vamos a ir al versículo 1 de Apocalipsis 17. De Apocalipsis 17. Vamos a ir al versículo 1. Después vamos a ir al versículo 2. Después vamos a ir al versículo 3. Y después vamos a ir por último al versículo 9. Bien. En el versículo 1 de Apocalipsis 17, lo que vamos a intentar hacer es identificar el protagonista del versículo, el sujeto del versículo. Dice lo siguiente, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Yo quiero que la protagonista de este versículo es la ramera. Voy a poner acá. Ahora vayamos al siguiente. Vayamos al versículo 2. Y veamos si se repite la protagonista. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. ¿Con quién han fornicado los reyes de la tierra? Si el versículo 1 me dice que está hablando de la ramera. Y el versículo 2 me dice con el cual han fornicado los reyes de la tierra. El versículo 2 también me está hablando de la ramera. Vamos al versículo 3. O sea que esto, la ramera, se repite acá y se repite acá. Versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Acá vemos que hay una mujer también, mujer o ramera. También vemos a esa mujer o esa ramera como protagonista del versículo 3. Y ahora vamos al versículo 9, que dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta ¿quién? Se sienta la mujer. Y otra vez volvemos a ver a la mujer acá. No se joda. No, Ahí. pues, no, en serio. Ignacio,
Reynoso, lo tenés abierto el micrófono. Ok, entonces vimos que en el versículo 1, en el versículo 2, en el versículo 3 y el versículo 9 de Apocalipsis 17, vemos que se repite la protagonista de la escena, una mujer o una ramera. Y ahora, ¿qué acción está haciendo esta ramera? En el versículo 1 vemos qué cosa, qué está haciendo la mujer. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Acá se sienta la mujer. En el versículo 2 dice que esa mujer, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Acá se acuesta. Versículo 3 dice, y me llevó el espíritu al desierto y una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Acá se sienta. Y el versículo 9, ¿qué dice? Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ok. En el versículo 1, si hacemos memoria, sobre qué se sienta la mujer, sobre aguas. Versículo 2, ¿con quién se acuesta la mujer? Con reyes. Versículo 3, ¿sobre qué se sienta la mujer? Sobre una bestia, escarlata. Y versículo 9, ¿sobre qué se sienta? Sobre 7 montes. Ok. Ya estamos por descubrir la identidad de esta bestia. El versículo 10 me va a decir la identidad de la bestia. Me va a decir, ¿qué son esas 7 cabezas? ¿Qué son esos 7 montes? Me dice, y son 7 reyes. Me da la respuesta. O sea, el 9 viene diciendo, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Entonces, sobre los cuales la mujer se está sentando es sobre reyes. Este mismo versículo me está diciendo que 7 montes es igual a 7 cabezas. Por lo tanto, cuando vemos el versículo 3 diciendo que la mujer se sienta sobre la bestia, ¿de qué bestia estamos hablando? Estamos hablando de la única bestia que viene hablando Apocalipsis 13, 7 y 12, de la bestia de 7 cabezas, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y acá el versículo 10 me está diciendo que esas 7 cabezas o 7 montes son reyes o reinos, rey o reino, que es lo mismo. Entonces, acá me está diciendo que es eso. El versículo 2 directamente te dice que son reyes con quien se acuesta la mujer. Entonces, acá solamente vamos a tener que aplicar esto de completar información. Nosotros sabemos que agua son gente, pueblos, naciones y lenguas, pero en este contexto, sobre lo cual se sienta la mujer acá, se acuesta la mujer acá, vamos a completar la información. Vamos a decir sobre las aguas a las cuales está refiriendo el versículo 1, son reinos, reyes o reinos. ¿Y qué es un rey? ¿Qué es un rey o un reino? Un rey o un reino en la Biblia representa, en la Biblia y en el contexto histórico, representa a un poder estatal. ¿Está bien? Y ahí estamos identificando la identidad de la bestia. Estamos diciendo que esto es un poder estatal. Ok. Entonces, ¿qué hicimos hasta ahora? Lo que hicimos fue
no sabíamos de dónde sale esto de parte A y parte B de Daniel 11:40. Fuimos a donde creemos que se repite y amplía en Apocalipsis. Fuimos al versículo 3, al 17, 8, al 17, 11, y vimos estas dos partes. Vimos a una bestia, a una misma bestia, la misma bestia del 13, del 17 y del 12, que está en la parte A, está muriendo, está cayendo, y en la parte B está resucitando, está siendo curada. Vimos eso, que era la misma bestia de todos estos capítulos, que viene hablando, se viene repitiendo y ampliando la historia de esta bestia. Y después fuimos e identificamos quién era esta bestia, qué identidad tenía esa bestia, y nos dimos cuenta que era que esa bestia está representando a un poder estatal. Por lo tanto, lo que esperamos ver caer acá debería ser un poder estatal, y lo que estamos viendo levantarse acá es también un poder estatal. Bien. Por último, quiero hacer 2 puntos más. No voy a avanzar con toda la metodología hoy, pero quiero que vean que lo único que estamos utilizando acá es ni aplicaciones ni nada, solamente estamos aplicando la regla 5, que es identificar las respuestas. O sea, identificar en la misma Biblia, que la misma Biblia sea su diccionario y que la misma Biblia tenga todas las respuestas. Entonces, si nosotros veíamos la parte de acá, nosotros sabíamos que el rey del sur contenderá contra él. Ese contender, si ustedes buscan, y si no me equivoco, la referencia es H5055, esos 50 y 55 significa como causar una herida profunda que desgarra a otra, es como cornear, como causarle una herida mortal. Eso significa contender. El rey del sur está matando a ese poder estatal, a esa bestia. Y lo que no te dice, o sea, lo que te dice Daniel es, Apocalipsis no te dice que la bestia que ese poder estatal, que esa bestia está recibiendo una herida mortal, pero no te dice quién le está causando esa herida mortal. Para eso nosotros vamos a Daniel y vemos que quién le causa la herida mortal a esa bestia o a ese poder estatal es el rey del sur. Acá vemos la causa de quién le está causando esa muerte. Y este punto me parecía importante porque, que es aparte de lo que estaba diciendo, es que acá nosotros podemos ver que hay una mujer que está sentada sobre un poder estatal, y una mujer sabemos que representa a la iglesia, y que esa mujer, que al ser ramera, es una iglesia pagana, y entonces acá podemos ver la concepción de la unión de iglesia y Estado. Pero lo que quiero ver ahora como último punto es desarmar un poco el versículo 11. Y vamos a ser muy práctico, borro. Ya sabemos que la nave... Por favor. ¿Cómo? Puedes tomarle una foto, por favor, y lo envías al grupo, sí. Sí, voy a mandar, tengo en mi cuaderno, lo tengo todo hecho, así que ahí está más prolijo inclusive. Así que le mando el cuadro de mi cuaderno. Gracias. De nada, esto borro también. Lo que quiero hacer ahora es desarmar un poco el versículo 11, el 11:40. Porque si, como el título de mi clase, si ustedes van a Daniel 11:40 y lo leen, van a identificar en realidad que hay 3 personajes, como dijimos al comienzo. Tenemos al rey del sur, que ataca a él, y tenemos al rey del norte, que está atacando a él. Entonces, nosotros identificamos que él, ¿quién es? Es esta bestia, es este poder estatal. Es un poder. Y después vemos que esta misma bestia se está levantando en la parte B. Por lo tanto, este rey del norte tiene que ser la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Este que muere acá es la bestia de
cabezas y 10 cuernos, y este que se levanta acá es la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Por lo tanto, si acá me dice que este es el rey del norte, este también tiene que ser el rey del norte, porque estamos hablando de la misma bestia, que baja y que sube. Entonces ahí ya tenemos la identidad de quién es este primer él. Este primer él es el rey del norte, porque sabemos que es la misma bestia. Ahora nos está quedando pendiente saber quién es este otro él. Entonces, para eso, lo que nosotros utilizamos es un quiasma. ¿Está bien? Y un quiasma es como, ya sé que todos lo saben, pero lo quiero dibujar. Es un espejo donde nosotros decimos, bueno, el rey del sur está atacando a él, y después el rey del norte está atacando a él. Esto ya pudimos identificar, que son lo mismo, y ahora el mismo quiasma te va a decir que el rey del sur es él. Bien. Quiero ver si le puedo decir algo más. Lo único que por ahí me gustaría que lo puedan ver también es cómo desarmar esto del tiempo del fin. Porque el tiempo del fin, acá Daniel me está diciendo que esto va a ocurrir en el tiempo del fin, pero no me dice cuándo. La pregunta sería, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo es que ocurre que este rey del norte, esta bestia, este poder estatal va a caer? ¿Cuándo? Y eso les voy a dejar para que lo lean. Se encuentra, creo que en el 13.5, si no me equivoco. Segundo que lo busco. Sí, se encuentra en el versículo en el 13.5. De Apocalipsis, ¿no? Entonces eso le voy a dejar para que ustedes busquen, apliquen esta metodología, no hagan aplicaciones, solamente vean cuándo es que ocurre esto. Y ahí van a encontrar la respuesta. Entonces, lo único que hice fue tomar nuestra respuesta correcta, que era esto, haciendo las aplicaciones y todo, nuestra posición como movimiento, pero intenté, con nuestra metodología, intentar demostrar por qué tenemos esta posición. No solamente dar la respuesta correcta, saber responder bien, sino entender lo que estoy respondiendo. Y ese era mi desafío para hoy. Así que espero que esto les haya servido como me sirvió a mí, y si tienen algún tipo de pregunta o algo, me la pueden hacer. Estuvo muy, muy bueno. Solo espero la foto. Gracias, hermano. No se preocupe, le voy a mandar la foto. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. A mí lo que no me quedó claro es el 8. O sea, entiendo tu razonamiento, después del 7 viene el 8, pero en realidad los días de la semana son del 1 al 7. No existe un día 8. Entonces, eso es lo único que no... Sí. Los testigos que yo trabajé fueron estos, ¿no? Ver que era una repetición de ampliación, y como esto me mostraba que acá caía ese poder estatal y acá subía, esto completando la información debería representar esto, una herida que se cura, alguien que resucita. Entonces el número 8, por sí solo, sin aplicar lo de Cristo, resucitando en el día octavo, ya me debería demostrar que este número 8 es un símbolo de la resurrección. Eso no es la primera vez que hacemos este tipo de aplicaciones en el movimiento. Pero lo de Jesús resucitando en el día 8, a mí en lo personal me parece convincente, pero si no, lo que podría hacer es buscar algún otro testigo que intente demostrar que el 8 es un símbolo de la resurrección. Sí, si le parece bien, me comprometo a buscar ese otro testigo. Hoy no lo tengo, pero lo podría buscar, lo podría investigar. Ok, muchísimas gracias.
Perdón por la Por pregunta. favor. No, por favor, son bienvenidas todas las preguntas y mejor que cuestionemos, porque eso es lo que a mí me parece bueno, porque lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es no en lo personal pienso, no a masticar la comida de que alguien me dice de cómo es, sino que mismo Miller y mismo nuestro movimiento enseñan que nosotros tenemos que aprender a cuestionar, a razonar y a entender lo que estamos diciendo. Entonces, todas las preguntas para mí que cuestionan este tipo de cosas son súper bienvenidas, porque eso también nos hace querer investigar, querer aprender y encontrar las respuestas por nosotros mismos. Así que por mí está genial que hagamos este tipo de preguntas. Facu, Sí, sí, quizá no haga falta tanto demostrar que es resurrección, porque el mismo hecho de que muere y después resurge, está dando la idea claramente. Quizá lo que el 8 nos está dando una información muy importante, que es el número de la secuencia, cuándo va a aparecer ese poder. Porque ya sabemos que el mismo capítulo está ubicando cómo 5 han sido, uno es, viene el otro, y después en el 8º lugar va a venir esta bestia que resurge. Yo creo que claro. eso, digamos, es la información más importante, y no tanto buscar que es una resurrección, porque el mismo comparación ya nos está indicando que es la bestia que está surgiendo, ¿no? Exacto. Sí, comparto tu pensamiento también. Eso me convence más. Gracias. Bueno, igual voy a investigar un poco más, Graciela. Asumo mi compromiso. Un punto que yo recuerdo, porque hay varios, yo creo que textos o lógicas que estamos usando, es que la resurrección es simbolizado por el bautismo, ¿no? Y el bautismo se hizo en el 8º día, o la circuncisión se hizo en el 8º día. Desde que un niño había nacido, por ejemplo, ¿no? Hay varios textos completos que apuntan al día 8 o al 8º día como símbolo de... Sí, muy bueno. Sí. Bueno. Tengo otra duda, ¿puedo? Sí, por supuesto. ¿Por qué deducís ese quiasmo? O sea, porque, digo, según yo lo tengo entendido, es, bueno, digamos, tendría que ser rey del sur, el rey del norte. Pero por eso no sé cómo hiciste esa aplicación de que él es rey del norte y él es rey del sur. No, no sé si voy a poder explicarlo bien para que se pueda entender más claro, pero básicamente el quiasma lo que hace es algo que te cuenta en primera parte. Por ejemplo, te cuenta que está A y está B, y en la segunda parte te vuelve a hablar de lo mismo, pero te lo cambia de lugar como un espejo. Pero si vos te miras en el espejo, estás hablando del mismo A y del mismo B. Entonces, Claro. lo primero que hicimos fue identificar que la protagonista de esta historia, que quien estaba muriendo era ese poder estatal, esa bestia, y que esa misma bestia de este lado, la misma, debería estar resurgiendo. Entonces, lo primero que hicimos es identificar quién era esa bestia, y nos dimos cuenta que la misma protagonista de la parte A es la misma protagonista de la parte B. Entonces, esto ya nos ayuda a formar esta identidad, que ese él es el rey del norte. Acá él está hablando de la bestia, acá rey del norte está hablando de la bestia. Entonces, él y rey del norte sería lo mismo. Ahora, lo que nos faltaba completar la información, sí, era saber quién era él. Entonces, ahí aplicamos la metodología del quiasma para poder identificar. Entonces, si la misma parte A y parte B dice que estas dos son la misma, y vemos que acá ya hay una estructura de quiasma, entonces ahí lo que hicimos fue aplicar esto. O sea, si esto realmente es un quiasma, debería ser ese rey del sur. Y otra cosa interesante que me faltó decir es que, por ejemplo, quien tiene el poder acá, para confirmar que esto se trata de un poder estatal, es el que tiene carro, gente a caballo
Y carro, gente y a caballo, por lo general, quien tiene ese poder comercial y ese poder bélico, tiene que ser un poder estatal, tiene que ser un rey o reino. Por eso nos ayuda a confirmar de que este rey del norte, él, esa bestia de 7 cabezas, es un poder estatal. Igual no sé si pude responder a esta pregunta específicamente. Sí, lo que no me daba cuenta yo pensé que tú lo deducías por el quiasmo y no era que ya estaba dado por todo el desarrollo que habías hecho antes. Eso era lo que no me daba. Claro. Claro, sí. Bueno, espero que ahora sí haya quedado un poco más claro. Sí, primero hicimos toda esta metodología y para poder identificar este quiasmo. Claro. Ahora sí, gracias. No, por favor, gracias. Hola. Hola, Mati. ¿Cuántas metodologías has utilizado para poder encontrar esos 2 tiempos del filme? Mati, se escuchó cortado, no entendí la pregunta. ¿Si la podrías hacer de nuevo? Sí, ¿cuántas metodologías se han utilizado para encontrar esos 2 tiempos del film? ¿Cuántas metodologías? Sí, ahí. ¿Cuántas metodologías utilicé acá, en este estudio? Exacto. La primera, quizás usé bastantes, pero la primera que yo me di cuenta, la principal fue la repetición y ampliación. Después utilicé la regla 5 de Miller. Después también utilicé, no sé si esto se llama así, pero lo de completar información. También utilicé el quiasma. Y obviamente usé parábolas. Parábolas en el sentido de que veo una bestia, veo una mujer, veo que esa mujer se sienta y eso se repite, esa mujer se sienta sobre una bestia, después se sienta sobre 7 montes, después se sienta sobre aguas, y junté esas partes y vi las características que se asimilaban y dije, bueno, está hablando de lo mismo. Entonces creo que estas fueron las metodologías que utilicé. Okay. Gracias. Sí, buenísimo. La verdad que sí, buenísimo, porque en tan poquito espacio todo lo que desarrollaste, espectacular. Muchas gracias, Graciela. Igual, te aseguro que la Biblia es totalmente espectacular y que se explica así, a mí me sorprende. Sí, pero poder lograr ese resumen, que lo tenés todo visualizado en 10 palabras, es espectacular. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias, mi amor. Es interesante, hermano, porque antes, siempre como tú dijiste, siempre decíamos parte A, parte B. Pero para nosotros poder explicar bien a las personas que van a unirse al movimiento. Exacto, ese era el desafío. El desafío era no solamente conocer la respuesta, sino aprender de una forma simple y sencilla a poder explicarle a la gente. No te vayas a olvidar de mandarnos después todo prolijito, porque si vieras mis notas. Sí, perfecto. No sé si la hermana anterior no la terminé de escuchar, no sé si había algo más que quería decir, porque se cortó justo cuando estaba opinando. ¿De Edita? Sí, no vi el nombre de quién era, pero la que estaba diciendo de que estaba bueno aprender de una forma simple a enseñar a las personas el mensaje.
Ah, yo pensé que había terminado, perdón. Ah, No, se cortó, pero parece que no está escuchando, no se conecta. Hola. Hola. Sí, mi señal está bien mal. Sí, solamente decía que me parece muy interesante que tú hayas hecho esto porque nosotros vamos a enseñar a los levitas y ellos están familiarizados con un escrito está. Y exacto. bien se puede hacer en esto tan importante porque no solamente es decir tenemos parte A y tenemos parte B porque lo deducimos nada más por el versículo, por el capítulo 12, 40, 11, 40 y imaginemos que es así. Pero ya Claro, con esta aplicación que está muy detallada, sin necesidad de hacer una aplicación, podemos, la eso. misma Biblia lo está describiendo exactamente y es muy fácil. Ahora es más sencillo incluso para nosotros y va a ser mucho más sencillo para estas personas que van a entenderlo porque nosotros sacamos ese segundo tiempo del fin, porque Elena White no nos da un segundo tiempo del fin, no tenemos, Exacto. nosotros lo hemos creado. Entonces, para poder dar nosotros lo creamos, esa justificación de que se creó, bueno, vayámonos a un escrito está entonces, y seamos Ujú, consistentes ujú. en ello, haciendo esto sin dar una aplicación, que la misma Biblia lo dice claramente, y podemos ver que la lógica nos lleva a que hay otro tiempo del fin, y usando la metodología que tú usaste, repetir y ampliar, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Gracias, hermano. Amén, amén. Amén, Edita, todo lo que dijiste.